Porque la tecnología cuando se aplica con inteligencia no es un costo, es una inversión que ahorra, mejora y humaniza. El 33% de los médicos que trabajan en urgencias piensan renunciar en 5 años. Uno de los grandes problemas es que el paciente tiene que trabajar por su salud, cuando en realidad y es el que tiene que ser más pasivo y la institución es la que le tiene que dar ese acompañamiento. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a otro capítulo de Beyond Care Talks, un espacio de Boston Scientific para conectar con líderes que innovan, colaboran y construyen el futuro de la salud. Hoy nuevamente con nosotros Andrea Mandelbaum, CEO de Sanare, pionera en aplicar inteligencia artificial para transformar el sistema de la salud desde adentro. Y hoy vamos a hablar de algo bien importante, la salud sin desperdicios. Y por qué la tecnología cuando se aplica con inteligencia no es un costo, es una inversión que ahorra, mejora y humaniza. Andrea, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y feliz de compartir un nuevo episodio con ustedes. Muy bien. Andrea, cuando nosotros hablamos de eficiencia en salud, muchas veces pensamos en disminución de costos, en recortes, en sacrificios, pero tú nos propones una visión diferente y es ataquemos las ineficiencias. En un sistema de salud, en una jornada del paciente, ¿cuáles crees que son las ineficiencias más comunes en los sistemas de salud latinoamericanos? Hay, hay uno que se da comúnmente en toda Latinoamérica y tiene que ver con el ingreso del paciente a la institución y el servicio de urgencia cuando el paciente lo necesita. En lo que es el ingreso, el paciente se tarda mucho tiempo. Hoy por hoy, uno de los grandes problemas es que el paciente tiene que trabajar por su salud. ¿Y a qué me refiero? Es que las instituciones hacen procesos muchas veces manuales o tienen que buscar a ese paciente dentro de las coberturas, la EPS, tienen que buscar dentro de muchos sistemas para identificar a ese paciente y eso al paciente le lleva mucho tiempo. Lo mismo las autorizaciones, cuando tiene que hacerlo el paciente, es como que en todo su recorrido, en todo su proceso, tiene que trabajar él, cuando en realidad el paciente es paciente, como la palabra lo dice, y es el que tiene que ser más pasivo y la institución es la que le tiene que dar ese acompañamiento. Eh, un poco por eso nosotros hemos creado nuestra plataforma para acompañar al paciente para que tenga un asistente en todo su proceso. Y en estas ineficiencias, otra que se da que comúnmente sucede también en toda Latinoamérica es la espera en las urgencias. Las urgencias hoy están abarrotadas de gente. Hasta que se les puede hacer un triage al paciente, tardan 3 horas. Mucha gente se va a la madrugada a esperar el turno y cuando recién les pueden hacer el triage y realmente se tienen que quedar ahí, muchas veces esperan otras 3 horas. Cuando les dicen: "Bueno, en realidad va a tener que verlo un especialista", entonces el turno lo recibe en 3 meses. Entonces, la pertinencia de atender el paciente en tiempo real, la pertinencia de atenderlo bajo su situación, si un paciente está teniendo una ACV, si un paciente está teniendo un ataque cardíaco, es muy complicado hacerlo esperar 3 horas. Entonces, hoy están tan desbordados de gente que el problema es que si no es demasiado evidente el caso, el paciente espera y el cuadro se agrava. Y eso, incluso vos mencionaste el tema de costos. Después es mucho más costoso que ese paciente llegue a un estado más agravado porque hay que internarlo, hay que operarlo. Entonces, al final, no resolver este primer tramo genera más costos y eso es algo que a veces no se ve. Claro, ineficiencias en la atención primaria y yo me identifico y yo creo que cualquier persona en Latinoamérica se identifica que no es lo más grato ir al servicio de urgencias. Y tal vez es lo último que queremos hacer. Si me enfermo, tengo que estar muy, muy, muy enfermo porque no me quiero obligar a ir a un sistema de urgencias de hospital justamente por eso. Es como todos tratar de ingresar
por la puerta al mismo momento, congestionamos y no tengo una solución rápida que afecta al que está realmente enfermo, pero no hay que estarse muriendo para ir a un sistema de urgencias. No debería, ¿no? Yo debería poder tener una solución a mi dolor o a mi necesidad segmentada, porque no tengo el mismo nivel de urgencia de una persona que está en estado crítico, pero sí tengo una necesidad de solución de salud. Lo que pasa es que es paradójico porque no sos médico y no sabes si tenés una urgencia o no. Buen punto. A veces nosotros tenemos un intenso dolor de cabeza y puede no ser nada, que por suerte es la mayoría de las veces, pero podría llegar a ser algo. Entonces, el tener una solución que la puedas tener al alcance de la mano, que lo puedas consultar estando en tu casa, estando en el trabajo, donde sea, cuando tenés ese dolor intenso, que sea algo rápido, un triage muy rápido, que lo puedas consultar en cualquier momento, te da la posibilidad de decir, esto no es una urgencia, puedo pedirme un turno con tiempo o no, tengo que salir corriendo a la urgencia. Y hay otro agravante en el tema, los latinoamericanos sí van mucho a las urgencias cuando no son temas a veces tan graves. Hay gente que es muy recurrente o es hipocondríaca y entonces va, pero claro, uno nunca sabe cuándo sí, cuándo no. Y el problema de las largas esperas, que es una contingencia que tampoco se mide, es el contagio. En la pandemia estábamos todos muy conscientes de eso, pero ya después no. Entonces, cuando vos podés al lado tener una persona con un problema de respiratorio grave o una bronquitis, lo que fuera, que te podría llegar a contagiar, o un Claro, COVID fui por un incluso, dolor de cabeza, no fui y por algo y grave, con pero infección, sí. grave, claro. Entonces, el tema de atacarlo antes de que lleguen al espacio donde es un foco de contagio también, porque están todos juntos, es una prevención y además, de vuelta, sí genera un ahorro, porque si no, todos esos casos se multiplican y se agravan. Claro. Identificado una ineficiencia, identificado el problema en la atención primaria. ¿Cómo se puede automatizar eso con la IA? ¿Qué se puede hacer para que la historia no sea la misma? Nosotros tenemos, a ver, primero vemos el recorrido del paciente desde antes que el paciente llegue a la institución, ¿no? Históricamente se veía al paciente, bueno, una vez que llega a la institución, recién ahí lo identifico. Lo que estamos tratando de trabajar es en una etapa previa, es que el paciente tenga herramientas para poder hacer ese chequeo previo a ir a la institución y que ahí se decida, esa plataforma decida. Y para eso nosotros tenemos desarrollado un triage que está basado en inteligencia artificial, que está hecho con motores propios y está muy, no tiene alucinaciones, es algo que está muy resguardado, tiene más de 200 millones de sintomatologías posibles, donde, ¿esto qué significa? Son sintomatologías combinadas, donde los pacientes pueden hablar en lenguaje natural, tanto por voz, pueden llamar por teléfono, o lo pueden hacer por chat, y describen sus síntomas no usando botones, usando su descripción, cómo les salga. A la mañana me levanté y me sentí mal y luego cuentan su historia. La plataforma les va a hacer preguntas adicionales. Nosotros estamos integrados con las historias clínicas para saber si el paciente tiene antecedentes y ahí le va a hacer preguntas adicionales para determinar nivel de riesgo. ¿Es una urgencia? ¿Te tenés que ir ya a tal lugar con georreferenciación si hay de sucursales? Y si no, te va a dar una cita, te va a decir, tranquilo, puede ser atendido en 3 días o tranquilo, puede ser atendido en 24 horas, te doy una cita en este momento, virtual, presencial, programada. Entonces, lo que hacemos es contener a esa demanda, por un lado para el paciente y lo tranquilizamos. Imagínate una madre primeriza que tiene a su bebé, que está desesperada, no sabe qué hacer, llama por teléfono y le dice, tranquila, el bebé va a estar bien, podés verlo mañana al médico, ya es otra vida, es otra cosa. Entonces, eso es bueno para el paciente. Ahora, eso también es muy bueno para el staff médico. Los médicos tienen burnout, están agotados, el 33% de los médicos que trabajan en urgencias piensan renunciar en 5 años porque no pueden más de atender tanta gente en muy poco tiempo y todo, digamos, trabajan demasiadas horas.
Entonces, eso también organiza el staff médico. Entonces, para que atiendan solamente los que son urgencias y no a todo el mundo que llega, ¿no? Y que lo tienen que atender finalmente. Entonces, eso también organiza el staff médico y de esa manera el médico puede dedicarle más tiempo al paciente y la institución también se beneficia, porque si no es desbordante toda la cantidad de gente, y las enfermeras se agotan y ahí empiezan los errores. Claro. Bueno, eso me lleva a una pregunta porque suena espectacular y creo que lo que retumba en la cabeza es calidad. Es una inteligencia artificial haciéndote un triage y segmentando tu nivel de riesgo. ¿Cómo hacemos que la eficiencia no sacrifique o no ponga en riesgo la calidad del cuidado y el diagnóstico del paciente? Primero, el diseño que nosotros hicimos de este triage está hecho de una manera muy empática y humana. Esto que yo te comentaba, que el paciente puede describir sus síntomas en lenguaje natural, es que está tropicalizado para cada uno de los países y para cada una de las regiones, para que lo hablen como les salga. Hay gente que no sabe expresar muy bien sus síntomas y dice, estoy maluco, me duele todo. Entonces, lo que hace la plataforma es que lo va acompañando y le va ayudando con preguntas adicionales para que pueda ir identificando cuál es ese prediagnóstico del paciente. Ahora, hay algo, cuando las instituciones a veces tienen un poco de miedo de implementar el triaje con inteligencia artificial, a mí me gusta hacerles una pregunta y es, ¿qué nivel de asertividad están teniendo el equipo de ellos en esa primera atención? Cuando reciben al paciente, ¿qué asertividad están teniendo? La mayoría no lo mide. Claro. Entonces, hay una exigencia hacia la inteligencia artificial de decir, bueno, ¿cuál es la asertividad? ¿Cómo sé que no se va a equivocar? Nosotros tenemos 98% de asertividad. Nosotros sí finalmente medimos en instituciones, antes de tomar los casos, nosotros sí medimos al equipo de ellos. Los mejores números están en 67%. O sea que nosotros somos más precisos. ¿Y por qué somos más precisos? Por volumen. Llevamos atendidos 5 millones de pacientes con cientos y cientos de millones de combinaciones. Entonces, lo que va haciendo es que va acertando mucho más por la cantidad de volumen que tiene, que no lo va a tener nunca ni ningún médico ni ninguna enfermera. Y no es una competencia, es un trabajo en conjunto. Porque, por ejemplo, nosotros utilizamos el triage, pero tenemos las enfermeras para que midan los signos vitales y ahí combinamos las dos motores, que es lo que puede, la información que nos proveen las enfermeras más nuestro motor y generamos una nueva decisión, porque el triage genera una, pero con los signos vitales podemos llegar a modificar ese motor. Entonces es un trabajo en conjunto. Claro, claro. Y es realmente generar unos procesos que no solo están basados en la inteligencia artificial, sino un trabajo colaborativo, médico, personal asistencial e inteligencia artificial. Cuando una solución de estas llega a un hospital, ¿cuáles son las principales barreras para implementar? ¿Es paciente? ¿Es médico? ¿Es administración? ¿Son todos? No, obviamente siempre surge desde una iniciativa que muchas veces es el director médico de urgencias que ve que tiene desbordado a los equipos. Em, la barrera que hay es a veces no comunicarse internamente entre las áreas. Quizás empiezan a innovar con estas plataformas, en la idea, ¿no? Pero no incluyeron a las enfermeras, que son las que conocen en el día a día cómo hablan sus pacientes, qué necesidades tienen. Y cuando nosotros sí las incorporamos, es muy enriquecedor porque, por ejemplo, en algunos casos, al principio instalamos pantallas para que puedan hacer su triage o el QR, pero dejamos enfermeras para que colaboren porque quizás tienen adultos mayores y no saben cómo manejarlo. Entonces, en ese caso, a veces ponemos teléfonos para que llamen por teléfono y puedan hacer el triage, porque les gusta más hablar que tipear. Entonces, pero cuando es un trabajo en conjunto, eso funciona bien. Cuando no los involucran,
yo creo que ahí está la mayor resistencia. La falta de comunicación interna, eso sí puede generar resistencia, ¿no? Y después hay un prejuicio, que eso sucede en algunas personas, pero me parece que ya es más individual esto de mi paciente no va a querer hablar con una IA. El paciente lo que quiere es que le resuelvan el caso. Si a un paciente le hacen esperar 3 horas para hacer un triage versus nosotros atendemos al 100% de los pacientes en tiempo real. A mí me llegan 100.000 pacientes y yo los voy a atender a todos, porque estamos en la nube, porque tenemos un nivel de servicio del 100%, atendemos a todos. En 30 segundos le resolvieron el caso. Por supuesto que les gusta más esta solución, porque resuelve con precisión y resuelve rápido. Entonces, yo creo que es un beneficio para todos. Lo mismo el tema de los ingresos, identificar al paciente. Nosotros con APIs nos integramos con las plataformas, con el core de las instituciones, enseguida identificamos al paciente. Eso no lleva más de un minuto, eso es muy, muy corto el proceso de identificación, de saber quién es el paciente, si tiene antecedentes, si está al día. O sea, es algo, todo el onboarding de la llegada es muy rápida. Entonces, de vuelta, es verlo como un ecosistema, tienen que estar involucradas también el área de tecnología para el tema de poder tener las APIs disponibles para poder integrarnos, pero yo creo que lo más importante es la comunicación interna y poder trazar en cada una de las etapas ese journey, que estén todos involucrados en eso, porque todos pueden aportar. Claro, claro. Andrea, iniciamos esta charla hablando de un sistema de salud ineficiente navegando a través de una gran ineficiencia está en la atención primaria y existen herramientas de inteligencia artificial como la que tiene Sanare que permite atacar esas ineficiencias, mejorar la experiencia del paciente y reducir costos, ser mayormente efectivos. Y esto entonces me lleva a los indicadores. Cuando se implementa un proyecto de estas dimensiones, ¿cuáles pueden ser los indicadores de éxito que tiene una institución, que tiene un equipo financiero, o cuáles son los que nos hace decir, este es un buen proyecto, esto va por buen camino? ¿Cuáles son los retos que se plantea? Muchas veces, a ver, es muy importante fijar el objetivo. Entonces, si el objetivo es descomprimir las sucursales, por ejemplo, bueno, ese es un objetivo. Entonces, en ese caso, lo que nosotros ayudamos es a armar el modelo de retorno de inversión. Entonces, les tengo que preguntar, bueno, ¿cuánta gente tienen atendiendo en el front? ¿Cuál es el costo de esa gente? Ahora, muchas veces la gente está esperando, los pacientes esperan tanto tiempo porque en realidad tienen una sola persona. Entonces dicen, no, no, pero yo tengo una sola persona. Sí, sí, pero no estás atendiendo a nadie. Entonces, lo que hay que ver es cuánta gente deberían tener realmente para atender a toda esa demanda, en primer lugar. Después, ¿cuánta gente tienen atendiendo para cuando el paciente llega? Ese es otro momento. ¿Cuánta gente tienen para ese primer momento? ¿Cuántos médicos tienen que tener presenciales para atender esa demanda? Porque en el 86% de los casos son casos que no deberían ir a la urgencia, que se pueden resolver de manera remota o en una cita. Entonces, ¿cuántos médicos estamos haciendo ir todos los días a la institución para atender a esa demanda que no es de urgencia? Si ese médico puede tener su agenda bien organizada, es un médico que está más descansado, que tiene menos porcentaje de error. Entonces, esa demanda que se puede disminuir enormemente. Por ejemplo, si el objetivo también es, bueno, además quiero bajar los costos porque el médico presencial es más caro que el médico de telemedicina, y el de telemedicina me puede atender más pacientes que desde su casa o desde la institución, pero puede atender más pacientes. También, entonces son objetivos que nos tienen que fijar a nosotros. Si nos fijan esos objetivos, nosotros trabajamos en pos de eso. Para contar algunos ratios, nosotros hemos logrado un TIR del 70%, que es muy interesante. A veces, por ejemplo, en un caso, en el piloto logramos el 40, pero después en productivo el 70, porque vamos mejorando. Y algo muy importante es la comunicación que se le da al paciente.
que desde la institución comuniquen que nosotros entrenamos esta nueva solución para ustedes, para que también el paciente no vaya a la institución y que pueda hacerlo desde su casa por WhatsApp o por teléfono. Hay pacientes que no ven la comunicación, pero que cuando llegan se escanearon el QR y lo hicieron, pero ya la próxima vez, como les funcionó, ya no van. Entonces, en general, ese proceso son 3 meses que da un poco la vuelta para descomprimir, y nosotros lo hemos logrado. Y logramos, bueno, suponiendo que ese es el objetivo de acuerdo a la institución que cuando nos solicita. Después hay otros objetivos, ¿no? De, sí, bajar costos, sí, eficiencia, o sí, no seguir escalando con gente y quizás tener 1 o 2 enfermeras y el resto se complementa con tecnología. Entonces, Ok. depende el objetivo que se plantee, Se están concreta. los resultados. Claro. Bueno, Andrea, qué excelente navegación a través de ineficiencias en el sector, atención primaria. Conocimos el triage con inteligencia artificial, los beneficios que puede traer para institución, para paciente. A todas las personas que nos están escuchando hoy en transmitiendo desde la OES, los invito a hablar con Andrea, a conocer la propuesta de Sanare. Hay mucho que podemos explorar allí. Andrea, te agradezco mucho este espacio, compartirnos este conocimiento. Y bueno, a todos los que se encuentran aquí, recordemos que este fue otro capítulo de Beyond Care Talks, un espacio donde la tecnología se encuentra con el propósito. Muchas gracias a todos y nos veremos en un próximo capítulo. Chao, chao. Gracias.